De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el profesor universitario Óscar Bravo, es politólogo y con una cantidad de libros importantes escritos sobre este tema, ¿verdad? Seguro. Bueno, Óscar, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela que me están viendo en este momento. Y bueno, vamos a tratar de contribuir y ayudar a esclarecer este panorama que tiene altas dificultades, donde hay una alta polarización que no permite ver con claridad los acontecimientos que están en pleno desarrollo. Claro, y una de ellas es precisamente por qué una constituyente hoy. ¿No sirve la anterior? No, sí sirve. Lo único que es que las asambleas nacionales constituyentes tienen una dinámica, o sea, dentro del derecho positivo existen las estáticas y la dinámica. Los procesos constituyentes tienen que realizarse cíclicamente y este pareciese que uno de los momentos clave para activar una Asamblea Nacional Constituyente en virtud de que hay una tranca en cuanto a las posibilidades de diálogo entre los distintos sectores políticos. Pero un diálogo requiere hacer una constituyente, pero una constituyente es la transformación del país. Del país, bueno, claro, lo dice el artículo 346, donde habla de que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ir a un ordenamiento jurídico, una transformación del Estado y a nacimiento de una nueva constitución. Pero en virtud de que todos los últimos acontecimientos en los últimos meses, en las cuales la presión nacional e internacional en cuanto a diálogo, a llamados a elecciones, al llamado a renovación, al llamado a reinstitucionalizar la nación, una Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo eficaz y eficiente que genera una posibilidad cierta para buscar la paz, para buscar la estabilidad, para buscar la gobernabilidad. Claro. En todo caso, Óscar, las asambleas nacionales constituyentes están precedidas por situaciones en las cuales hay un agotamiento del modelo anterior. Ocurrió en la Cuarta República cuando el presidente Chávez sugirió y planteó. Sí, fue su propuesta. Ahora, ¿ocurre eso hoy para que se dé la constituyente? ¿Se agotó este modelo? Yo digo que se agotó en los procesos de institucionalización política. Se está agotado los encuentros, porque lo que hay son una especie de desencuentros. Entonces, una nueva Asamblea Nacional Constituyente lo que va es canalizar, es abrir la autopista de la comunicación, esa comunicación donde deben de encontrarse, en la que todos los sectores deberían de proponer, o sea, ¿qué queremos de país? ¿Qué proyecto de país? Porque una constituyente... Pero no teníamos la mejor constituyente del mundo, la mejor constitución del mundo. La mejor constitución del mundo que todas son perfectibles. En el 2007 intentó hacerse una reforma donde se perdió por escasísimo margen, donde el presidente Chávez en el momento hablaba de que esta es una constitución que puede ser perfeccionada, en donde la estructura del Estado, cómo dejar de ser capitalista, cómo convertirlo en socialista, cómo hacer un Estado social de derecho y de justicia, llevarlo a lo comunal, cómo llevarlo a una economía social donde todos tengan cabida, donde hay sectores que esta misma constitución no ha constitucionalizado, es decir, no lo ha llevado a la superficie. O sea, hay uno de los planteamientos que se están haciendo que es el Estado comunal. ¿Está presente en esta constituyente la posibilidad de convertir a Venezuela en un Estado comunal? Comunal, no solo comunal, sino que de economía social solidaria, economía social de producción, acabar con el modelo rentista petrolero, que ya habríamos estado hablando de un POS, es decir, que en un sistema económico solidario, el desarrollo endógeno debe aparecer, el desarrollo local. ¿Y cuál sería la ventaja de tener un Estado comunal a un Estado como el que hoy tenemos? Bueno, porque hasta ahora hemos sido prisioneros, todos vemos de que el sistema económico, todo lo que es el sistema de producción, todo lo que es el sistema de distribución, los oligopolios, los monopolios, han impedido un desarrollo de la sociedad para resolver los problemas, porque ¿qué es lo que está ahorita en el tapete? Las colas, la inseguridad, la especulación, la inflación es inducida, o sea, todos son elementos distorsionantes para el buen vivir. Entonces, constitucionalizar las misiones, constitucionalizar los derechos sociales, constitucionalizar a los sujetos históricos y sociales que hasta ahora no están totalmente claros en esta constitución. Claro. Una de las, bueno, lo que se ha colado, por decir de alguna manera, en cuanto a lo que va a ser el propósito de esta asamblea, es el sistema de votación por sectores. Y eran como 8 sectores que nombró el presidente en este caso. Solamente esos sectores, no es limitante esa situación. Personas que pertenezcan a varios sectores van a votar varias veces, en fin, explícanos. Sí. Se ha buscado
nombrar la sectorización como una forma de satanizar la legitimación de una Asamblea Nacional Constituyente. Los sectores deben de estar todos representados, es decir, el artículo 6 nuestro habla en nuestra Constitución, habla del pluralismo, la pluralidad, la multiculturalidad, es decir, que tenemos en presencia de que hay sectores como la mujer, como el adulto mayor, la juventud, los cultores, los discapacitados, entonces, deben de tener un vínculo con la sociedad porque ellos deben de tener protagonismo en la construcción de una nueva constitución. Entonces hay que buscar el mecanismo. Lo que pasa es que se ha satanizado eso de la sectorialización, porque nosotros hemos tenido sectorialización, por ejemplo, cuando en una circunscripción electoral un elector o una electora vota por varios candidatos, vota por candidatos indígenas, y entonces ahora se está diciendo de que no es válido, sino que debe buscar el sufragio universal. Sí. O sea, si es el sector indígena, ¿votarían solamente los indígenas? Debería de ser así. Lo que ocurre es lo siguiente, de que cada circuito electoral debe tener una especificidad. Entonces, en función de esa especificidad, tú como elector o electora, territorialmente, tú vas a votar por los candidatos y candidatas que estén allí. Lo que por supuesto, tiene la Comisión Presidencial Constituyentista, tiene que explicar mejor, informar. Porque las bases comiciales. La base comicial, explicarla mejor, porque bueno, se ha vendido muy mal, pues se ha vendido desde que hay 250 ya candidatos ya prefabricados. Entonces, bueno, eso debe de desmontarse porque lo ideal en la democracia participativa y protagónica es que todas las personas que quieran ser candidatos y candidatas tengan el derecho de hacerlo. Yo me voy a proponer. Entonces, bueno, ¿y por qué otra persona? Mucha suerte. Bueno, así estaré, me pongo mi nombre a la orden. Pero ¿por qué no lo pueden hacer otras mujeres, otros hombres, otros jóvenes hacerlo? Todos deben de tener la posibilidad Oscar, de hacerlo. La MUD está ya denominando esa forma de elección como una trampa institucional, porque ellos dicen que el gobierno, el chavismo, tendría 250 constituyentes ya adelantados y los demás, bueno, con uno que se pase para los 250 ya tienen toda la mayoría porque van a ser 500. Explícanos eso. Mira, eso es mentira. O sea, lo que considero es que la base comiciales deben de ser más debatidas, deben de ser más explicadas, sino de que lo que se busca es que por lo menos la mitad de ellos, la mitad de ese conglomerado debería estar representado por los distintos sectores. ¿Qué distinto decide que tiene 250 votos amarrados? Oscar, tenemos una sección que es que nos dice la gente desde la calle. Vamos a verlo y nos respondes en el próximo segmento. Seguro. Quisiera saber cuáles son los beneficios que va a traer la supuesta nueva constituyente. Porque la actuación tan desmedida de los efectivos de Fuerza Nacional al momento de controlar o de persuadir las manifestaciones que se hacen en las calles durante estos días. De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el profesor universitario Oscar Bravo, es politólogo y con una cantidad de libros importantes escritos sobre este tema, ¿verdad? Seguro. Bueno, Oscar, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela que me están viendo en este momento. Y bueno, vamos a tratar de contribuir y ayudar a esclarecer este panorama que tiene altas dificultades, donde hay una alta polarización que no permite ver con claridad los acontecimientos que están en pleno desarrollo. Claro, y una de ellas es precisamente ¿por qué una constituyente hoy? ¿No sirve la anterior? No, sí sirve. Lo único que es que las asambleas nacionales constituyentes tienen una dinámica, o sea, dentro del derecho positivo existen las estáticas y la dinámica. Los procesos constituyentes tienen que realizarse cíclicamente y pareciese que uno de los momentos clave para activar una Asamblea Nacional Constituyente en virtud de que hay una tranca en cuanto a las posibilidades de diálogo entre los distintos sectores políticos. Pero un diálogo requiere hacer una constituyente, pero una constituyente es la transformación del país. Del país, bueno, claro, lo dice el artículo 346, donde habla de que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ir a un ordenamiento jurídico, una transformación del Estado y a nacimiento de una nueva constitución. Pero en virtud de que todos los últimos acontecimientos en los últimos meses, en las cuales
la presión nacional e internacional en cuanto a diálogo, a llamados a elecciones, al llamado a renovación, al llamado a reinstitucionalizar la nación, una Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo eficaz y eficiente que genera una posibilidad cierta para buscar la paz, para buscar la estabilidad, para buscar la gobernabilidad. Claro. En todo caso, Oscar, las asambleas nacionales constituyentes están precedidas por situaciones en las cuales hay un agotamiento del modelo anterior. Ocurrió en la Cuarta República cuando el presidente Chávez sugirió y planteó. Sí, fue su propuesta. Ahora, ¿ocurre eso hoy para que se dé la constituyente? Ajá. ¿Se agotó este modelo? Yo digo que se agotó en los procesos de institucionalización política, se está agotado los encuentros, porque lo que hay son una especie de desencuentros. Entonces, una nueva Asamblea Nacional Constituyente lo que va es canalizar, es abrir la autopista de la comunicación, esa comunicación donde deben de encontrarse, en la que todos los sectores deberían de proponer, o sea, ¿qué queremos de país? ¿Qué proyecto de país? Porque una constituyente... Pero no teníamos la mejor constituyente del mundo, la mejor constitución del mundo. La mejor constitución del mundo que todas son perfectibles. En el 2007 intentó hacerse una reforma donde se perdió por escasísimo margen, donde el presidente Chávez en el momento hablaba de que esta es una constitución que puede ser perfeccionada, en donde la estructura del Estado, cómo dejar de ser capitalista, cómo convertirlo en socialista, cómo hacer un Estado social de derecho y de justicia, llevarlo a lo comunal, cómo llevarlo a una economía social donde todos tengan cabida, donde hay sectores que esta misma constitución no ha constitucionalizado, es decir, no lo ha llevado a la superficie. O sea, hay uno de los planteamientos que se están haciendo que es el Estado comunal. ¿Está presente en esta constituyente la posibilidad de convertir a Venezuela en un Estado comunal? Comunal, no solo comunal, sino que de economía social solidaria, economía social de producción, acabar con el modelo rentista petrolero, que ya habríamos estado hablando de un POS, es decir, que en un sistema económico solidario, el desarrollo endógeno debe aparecer, el desarrollo local. ¿Y cuál sería la ventaja de tener un Estado comunal a un Estado como el que hoy tenemos? Bueno, porque hasta ahora hemos sido prisioneros, todos vemos de que el sistema económico, todo lo que es el sistema de producción, todo lo que es el sistema de distribución, los oligopolios, los monopolios, han impedido un desarrollo de la sociedad para resolver los problemas, porque ¿qué es lo que está ahorita en el tapete? Las colas, la inseguridad, la especulación, la inflación es inducida, o sea, todos son elementos distorsionantes para el buen vivir. Entonces, constitucionalizar las misiones, constitucionalizar los derechos sociales, constitucionalizar a los sujetos históricos y sociales, que hasta ahora no están totalmente claros en esta constitución. Claro. Una de las, bueno, lo que se ha colado, por decir de alguna manera, en cuanto a lo que va a ser el propósito de esta asamblea, es el sistema de votación por sectores. Y eran como 8 sectores que nombró el presidente en este caso. Solamente esos sectores, no es limitante esa situación. Personas que pertenezcan a varios sectores van a votar varias veces, en fin, explícanos. Sí. Se ha buscado nombrar la sectorización como una forma de satanizar la legitimación de una Asamblea Nacional Constituyente. Los sectores deben de estar todos representados, es decir, el artículo 6 nuestro habla en nuestra Constitución, habla del pluralismo, la pluralidad, la multiculturalidad, es decir, que tenemos en presencia de que hay sectores como la mujer, como el adulto mayor, la juventud, los cultores, los discapacitados, deben de tener un vínculo con la sociedad, porque ellos deben de tener protagonismo en la construcción de una nueva constitución. Entonces hay que buscar el mecanismo. Lo que pasa es que se ha satanizado eso de la sectorialización, porque nosotros hemos tenido sectorialización, por ejemplo, cuando en una circunscripción electoral un elector o una electora vota por varios candidatos, vota por candidatos indígenas, y entonces ahora se está diciendo de que no es válido, sino que debe buscar el sufragio universal. Sí. O sea, si es el sector indígena, ¿votarían solamente los indígenas? Debería de ser así. Lo que ocurre es lo siguiente, de que cada circuito electoral debe tener una especificidad. Entonces, en función de esa especificidad, tú como elector o electora, territorialmente, tú vas a votar por los candidatos y candidatas que estén allí. Lo que por supuesto,
tiene la Comisión Presidencial Constituyentista, tiene que explicar mejor, informar. Porque las bases comiciales. La base comicial, explicarla mejor, porque bueno, se ha vendido muy mal, pero se ha vendido desde que hay 250 ya candidatos ya prefabricados. Entonces, bueno, eso debe de desmontarse porque lo ideal en la democracia participativa y protagónica es que todas las personas que quieran ser candidatos y candidatas tengan el derecho de hacerlo. Yo me voy a proponer. Entonces, bueno, ¿y por qué otra persona? Mucha suerte. Bueno, así estaré, me pongo mi nombre a la orden. Pero ¿por qué no lo pueden hacer otras mujeres, otros hombres, otros jóvenes hacerlo? Todos deben de tener la posibilidad Oscar, de hacerlo. la MUD está ya denominando esa forma de elección como una trampa institucional, porque ellos dicen que el gobierno, el chavismo, tendría 250 constituyentes ya adelantados y los demás, bueno, con uno que se pase para los 250 ya tienen ya tienen la mayoría porque van a ser 500. Explícanos eso. Mira, eso es mentira. O sea, lo que considero es que las bases comiciales deben de ser más debatidas, deben de ser más explicadas, sino de que lo que se busca es que por lo menos la mitad de ellos, la mitad de ese conglomerado debería estar representado por los distintos sectores, que distinto decide que tiene 250 votos amarrados. Oscar, tenemos una sección que es que nos dice la gente desde la calle. Vamos a verlo y nos respondes en el próximo segmento. Seguro. Quisiera saber cuáles son los beneficios que va a traer la supuesta nueva constituyente. ¿Por qué la actuación tan desmedida de los efectivos de Fuerza Nacional al momento de controlar o de persuadir las manifestaciones que se hacen en las calles durante estos días? En su programa Criterios, hoy estamos con el politólogo Oscar Bravo. Sí. Oscar, te hicieron unas preguntas. Sí, una pregunta muy interesante, claro, con su piquete al revés, porque habla de qué beneficio puede traer una supuesta Asamblea Nacional Constituyente. A ese joven quiero explicarle rápidamente en la historia del derecho comparado, es que las dos últimas constituciones, una, la de 1961, donde gobernó el punto fijismo, la derecha, y esta de 1999, hay una gran diferencia, que en la de 1961 se creó esa constitución sin Asamblea Nacional Constituyente, y la constitución de 1961 por ningún lado aparece la palabra Asamblea Nacional Constituyente, o sea que fue una constitución hecha para democracia representativa, democracia hecha para el punto fijismo, y esta no, esta sí aparece escrita en el 347, 348 y 349, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿De qué nos va a servir? Para transformar al Estado, para reordenar el ordenamiento jurídico y para la creación de una nueva constitución. Ese desde el punto de vista de la praxis constitucional, pero desde el punto de vista político es una medida para crear el ambiente de un diálogo constituyentista para la paz, o sea, cómo buscar la convivencia. Precisamente esa era la segunda pregunta, de lo que dice, ¿por qué la policía tiene acciones tan desmedidas con relación a la contención de la... Todas las acciones desmedidas tienen que ser criticada y no estoy en absolutamente nada de acuerdo con ella. Pero la pregunta tiene un criterio parcial porque de dónde viene esa desmedida, en algunos casos que debe ser hasta enjuiciado, es cómo el vandalismo, cómo el terrorismo, cómo el guarimberismo está siendo pasto duro en el territorio nacional, donde los bienes públicos, privados, las personas, el metro de los Teques, cómo fue atacado de una manera tan brutal, vandálica, de destrucción. Entonces uno se pregunta más bien, bueno, con estas personas son las que supuestamente se va a gobernar. Hay intolerancia, bueno, con los medios de comunicación está ocurriendo ahorita, con el mismo Globovisión, con Venevisión, con Televen, a los periodistas han sido atacados de una manera lamentable brutal, o sea, pareciera que hay nuestra solidaridad. Claro, yo también, entonces me llama la atención que más bien la dirigencia opositora no dice nada del asunto, no dice, no critica, no cuestiona la violencia que se está dando en el país. Un problema que se ha hecho problema y que es bien comentado es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, porque la Constitución, en su artículo 347, establece que el presidente
cualquiera, los que pueden convocar, presidente del pueblo, consejos municipales, Asamblea Nacional, y tienen la iniciativa. Y la iniciativa. Pero la convocatoria, según el artículo 5 de la Constitución, el poder reside intransferiblemente en nuestro Sí, pueblo. el artículo 5 habla de la soberanía reside transferiblemente en el pueblo. Pero el artículo 347, donde habla, aquí se refiere todo lo que es disculpa un momentico. El 347 dice, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea, puede. Cuando algo dice puede, No es taxativo. no es taxativo, no debería, no dice debe ser. Entonces, al no decir debe ser, está diciendo que en el siguiente artículo te habla de las 4 iniciativas que pueden realizarse. Esa iniciativa de convocatoria lo hace o una iniciativa presidencial, una iniciativa parlamentaria, una iniciativa municipal y una iniciativa popular. Llama la atención que en la iniciativa popular se exige de que el 15% de electores y electoras pueden convocarlo. Claro. Entonces, si tú convocas... ¿Por qué entonces el presidente Chávez llamó a un referéndum, ¿sí?, para que aprobaran la constituyente, ¿verdad?, con 3 preguntas y 3 respuestas bien concretas, sí o no? ¿No es posible hacer eso ahorita? Convocar al pueblo para que sea el pueblo quien decida si quiere o no constituyente. Porque el Porque 346... esto nos involucra a todo el país, a Indudablemente, toda la población. indudablemente. Lo que sucede acá es que el 346 no refiere de que debe, para convocar, debe ser refrendado de manera consultiva, sino que en la del 99 se realizó porque en la Constitución de 1961 no establecía el referéndum consultivo ni establecía la Asamblea Nacional Constituyente. Una manera de darle legalidad, darle sustentabilidad política y jurídica a ese llamado fue que el presidente Chávez hizo esa pregunta para que la Corte Suprema de Justicia diera si estaba de acuerdo o no. Pero en esta no está establecido. Ahora que uno diga de que al revisar esta Constitución, al revisar este artículo 346, ahí debería de decir de que debe establecerse el referéndum consultivo, pero no está establecido en esta. Sí, claro, no obstante, es decir, el elemento fundamental para convocar esta constituyente es la paz. ¿Tú consideras que un grupo hay quien dice que somos minoritarios, pueda impulsar una constituyente sin que lo apruebe la mayoría del pueblo? No, lo que sucede es lo siguiente, es que el Consejo Nacional Electoral tiene que aprobar las bases comiciales. Al aprobarla, darle el rostro de legalidad. Pues. Seguimos especulando, el rostro de constitucionalidad y de paso ahí se puede activar recursos de interpretación ante la Sala Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena para que determine la legalidad y la constitucionalidad de esas bases comiciales. La anterior constituyente tardó 6 meses, ¿no? Esto también tendrá sus tiempos definidos, porque hay quien dice que esto pudiera pasar incluso del año próximo y extenderse en el tiempo. Bueno, que en el campo especulativo, pero no lo considero así, sino de que ya hay unos 9 puntos donde se están estableciendo de que la Asamblea Nacional Constituyente qué criterios va a utilizar, o sea, la paz, la constitucionalidad de las misiones, revisar el sistema económico, lo ecológico, es decir, son elementos ya que son criterios que están ya preestablecidos que van a contribuir a que esa Asamblea Nacional Constituyente tenga ya un camino teórico para revisar, fortalecer esta Constitución. Es decir, que no va a arrancar desde cero. Las posibilidades de que dure más de un año yo no lo creo, no es posible. El otro aspecto que también se plantea es la aprobación, porque luego que ya se haga la nueva Constitución, habrá que someterla al pueblo en general. Sí, ahí sí iría un referéndum consultivo, aunque no está establecido, sino que los referéndums consultivos que están en los artículos 70, 71, 72 y 73, pero se refiere a las materias de interés nacional, entonces indudablemente es una materia de interés nacional y tendría que ser refrendado basándonos en la democracia participativa y protagónica de que un referéndum consultivo debe avalar, si es afirmativo o negativo, la aprobación de una nueva Constitución. Pero tu opinión, tu criterio, ¿se debe o no someter a la aprobación la Constitución? Sí, debe ser establecido el referéndum consultivo. Sí lo considero así, que ahí la población con mayoría simple, o sea, si el sí le gana al no, debe refrendarse
esta nueva constitución. ¿Qué pasa si la gente mayoritariamente dice que no? Bueno, yo creo que fue una jugada política que con los mayores riesgos, porque se puede ganar o se puede perder. Entonces hay que aceptar el veredicto de la soberanía popular. O sea, que si dice no, pasará como el 2007, el 2 de diciembre, que la población votó para que no se diera la reforma. Entonces, bueno, quedaría como un intento, una acción que se hizo para buscar un diálogo constituyente. ¿Y no se perdió ese tiempo? No, yo creo que no, porque aquí va a florecer que los distintos sectores van a manifestar cuáles son las inconformidades que tiene, cuáles son los criterios que consideran de que pueden ayudar a mejorar la institucionalidad, la gobernabilidad, los nuevos enfoques que deben de estar en una constitución. Entonces, es una oportunidad que va a tener el pueblo de decidir de que cómo hacer para mejorar esta constitución que es hermosa. Sí. Y es el legado de Chávez, ¿no? Y es el legado de Chávez, y bueno, ese legado, cómo fortalecerlo de una manera más contundente y eficaz y eficiente para la población. Oscar, estamos llegando ya al final de este segmento. Danos una reflexión final al país. Bueno, considero de que hay que aprovechar esta Asamblea Nacional Constituyente, no verla como un sentido de polarización, no verla como un sentido de venganza, no una manera de buscar derrotar al enemigo. Venezuela es de todo. Venezuela no necesita todo, o sea, que todos deberíamos contribuir. El diálogo es importante, que venga el diálogo y que viva la paz. Muchísimas gracias. Su programa Criterio, hoy tenemos al doctor John Magdaleno. Él es profesor universitario y además profesor del IES, invitado, ¿no? Profesor invitado del IES, así es. Muchas gracias, 14 años, una invitación larga. Sí, señor. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Germán. A tu criterio, ¿cuál es el sentido, el fondo para esta constituyente? Bueno, pienso que el presidente y el gobierno persiguen 5 objetivos. Primero, ganar tiempo, entre otras cosas porque hay perturbaciones, un estado de creciente ingobernabilidad, el malestar social crece, la conflictividad social también, y eso naturalmente crea un clima de opinión nacional e internacional difícil de administrar de cara a cambios. En segundo término, pienso que se está evadiendo abiertamente una consulta electoral. Esta ya sería la tercera oportunidad que se bloquea una consulta electoral. En verdad, la del año pasado, el retraso del año pasado de las de gobernadores, no es la primera vez que se produce un retraso. Las últimas elecciones a gobernadores y alcaldes anteriores a las de 2012 fueron las de 2008. Como recordará Germán, en octubre de 2012 se producen las presidenciales. Sí. Y ese mismo año, en diciembre, se producen las elecciones a gobernadores, pero también en esa misma fecha correspondían las elecciones a alcaldes. Pero es posible ir en paralelo, pudiera ser eso posible, las elecciones de gobernador la constituyente. No hay ninguna objeción en la Constitución que impida eso. Claro. Así que en mi opinión ese es el segundo objetivo que persigue el gobierno, retrasar o evadir una consulta electoral porque en efecto el gobierno la pierde. Y esto está bastante bien verificado en estudios serios, en encuestas de opinión pública serias. Están las de Data Análisis, están las del IBAT de Félix Seija, están las Benebarómetros, cuyo campo también ejecuta el IBAT. Es decir, que se puede verificar que, por ejemplo, una elección de gobernadores, si se hubiese efectuado en febrero de este año, la brecha en intención de voto rondaba 36 puntos porcentuales si sacamos de la cuenta los entrevistados que no manifiestan preferencia electoral. Así que eso significaría, intuyo yo, que interpreta el gobierno una derrota tan estrepitosa como para que el ideario chavista, la narrativa oficial, experimente una derrota significativa. Así que pienso que ese es un objetivo. El otro objetivo, reencuadrar el debate político, el debate público. Otro objetivo, retomar la ofensiva estratégica. ¿Qué interés tiene, por ejemplo, reencuadrar el debate público? Claro, porque al final del día, después del mes de protestas, el gobierno estuvo en algún momento, especialmente al inicio, estuvo a la defensiva, un poco reactivo. El gobierno es un gran fijador de los temas de debate público. Pienso que perdió la ofensiva con el reinicio de la conflictividad y desde luego intenta retomar la ofensiva dibujando el terreno sobre el cual se va a jugar, sobre el cual se va a presentar la disputa. Decía Sun Tzu en El arte de la guerra, localiza la batalla en el territorio que te resulte más conveniente. Llévalo a tu campo, ¿no? Llévalo a tu terreno, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno está planteando un territorio de la disputa, un territorio nuevo. Entonces, básicamente esos son los objetivos que creo que se persiguen, pero claro está, el costo de esa convocatoria, de la forma como se ha hecho, es que el proyecto experimente
digamos, unas deserciones importantes, una pérdida de respaldo aún mayor de la que ya se viene produciendo y que hasta incluso se produzca una fractura al interior del chavismo. Claro. Hay, bueno, muchos elementos que en este momento gravitan, ¿no?, en el interés nacional. En primer lugar, la convocatoria. ¿Es necesario hacer un referéndum para que la gente apruebe o diga sí o no? Sí, O, obviamente sí. porque no es Germán. taxativo en la Constitución. Es cierto que el 347 establece que el pueblo es el depositario del poder y el 348 establece quiénes pueden tener la iniciativa. Ahora, Germán, hay un par de elementos políticos que no se pueden evadir una circunstancia como la que vive el país. Primero, ya tienes un antecedente que fue la convocatoria de la Constituyente del 99, que sometió a referéndum consultivo las bases comiciales. Por cierto que escuchaba a tu anterior entrevistado y me pareció entender que él sugería estar de acuerdo con la convocatoria de un referéndum para saber si se aprobaba o no la Constitución. Pero no quedó claro, o por lo menos no pude escuchar, no escuché otra cosa, no parece haber quedado claro allí si él está de acuerdo o no con un referéndum para aprobar o no las bases comiciales, es decir, las reglas de juego sobre las cuales se efectúa la consulta. Yo creo que hay que hacer un referéndum para ambas cosas. Y Para las bases comiciales. Para las bases comiciales y, para aprobar, luego para la eventual, sí, por supuesto, la mayoría dice que no está de acuerdo con las bases comiciales, no hay constituyente, punto. Es decir, ahí se paraliza el proceso. Así que sí, estoy de acuerdo y además me parece que es un imperativo en la medida en que tienes un antecedente como el de la Constituyente del 99 que lo exige, porque lo practicó. Es decir, tú no puedes pretender reformar, o mejor dicho, elaborar una nueva Constitución que sea regresiva en términos de garantías constitucionales o de prácticas formales e informales de la democracia. Si ya tú tuviste un referéndum en una anterior oportunidad, ¿por qué tú tendrías que ser regresivo de cara a una nueva Constitución? Es decir, más bien se supone que las constituciones procuran avances, claro, extensiones de derechos políticos, los derechos sociales, económicos, ¿no? Exactamente. Claro. Es decir, se supone que las garantías más bien protegen a cada vez más gente de forma más efectiva cuando se redactan nuevas constituciones, salvo que estemos hablando explícitamente de una constitución que está pensada para un sector, para consolidar el autoritarismo. ¿Es posible hacer una constituyente o una constitución para un sector de la población? Eso, en mi opinión, no tiene viabilidad política, para ser franco. Si estamos buscando la paz, eso sería inviable, ¿no? Sí, me parece que no tiene viabilidad política, pero además me parece un mal cálculo estratégico. Supongamos que el gobierno está sacando la siguiente cuenta. Supongamos, pasémonos por este escenario. Bueno, en virtud de este cuadro que tengo enfrente, una opinión pública nacional adversa, una opinión pública internacional crecientemente adversa también, un cuadro financiero muy precario, compromisos de pago del servicio de la deuda, no tengo ni siquiera para sostener el nivel de importaciones que hace falta para reactivar el aparato productivo, al mismo tiempo tengo unas crecientes disidencias al interior de la coalición, al mismo tiempo ocurre que hay un creciente malestar en, digamos, la población de estratos bajos, que usualmente había sido mi fuente primordial de legitimación sociopolítica. Bueno, vamos a suponer que el cálculo del gobierno es, bueno, chicos, yo necesito comprar tiempo de aquí a 2018 y voy a asumir todos los costos que eso significa de aquí a 2018. Entonces propongo la constituyente de esta manera como lo está proponiendo el gobierno. Es un mal cálculo estratégico porque termina fisurando la posta de su coalición, es decir, termina resquebrajando los apoyos internos, termina incluso desprestigiando el proyecto chavista. Es decir, es un cálculo que a la postre termina afectando la narrativa oficial, termina afectando la naturaleza del proyecto, termina afectando incluso su viabilidad futura, su persistencia en el tiempo. El peronismo, ¿por qué vive en Argentina, aún hoy en día, muchos años después de la muerte de Perón? Porque se moderó, Germán, claro. Porque se moderó. Entonces, esta elección sería bueno, se plantean algunos que es de carácter no convencional, y por ello entonces la MUD ha dicho que es una trampa institucional. ¿Tu criterio con relación a eso? Bueno, en efecto, me parece que sí, es una trampa. La forma de ir a un proceso como ese es que se abra a la consulta por intermedio de voto universal, directo y secreto. Es la única manera en la cual podría participarse en un proceso de esa naturaleza. De lo contrario, Germán, fíjate tú, si la mesa se plantea
ir a ese proceso con las bases comiciales que han sido propuestas preliminarmente por el presidente, la probabilidad de que incluso quede subrepresentada es muy alta. John, tenemos un segmento que es que nos dice la gente desde la calle, vamos a escucharlo y nos responde luego. Muy bien. ¿La crisis política en Venezuela se va a resolver con protestas o cómo podemos resolverla? Es porque hay tanta incertidumbre en cuanto a la clasificación de los ciudadanos para la consulta popular. Si bien nuestra Constitución dice muy clara que la consulta debe ser a todos los ciudadanos, ¿por qué clasificarnos si todos estamos en la libertad o de participar y es un derecho constitucional? Vinculada con la protesta y su significación y su alcance. Esa pregunta sugería, bueno, la crisis se resuelve con la protesta, era más o menos, palabras menos la protesta, perdón, la pregunta. Yo pienso que no. Es decir, la crisis necesita otros mecanismos de resolución. No es que la protesta no ayude, puede ayudar, sobre todo una protesta anclada en los valores y garantías que están en la Constitución. Si una protesta pacífica, democrática, contribuye. Pero a ver, tal y como yo veo esto, Germán, esto es como una simultánea de ajedrez, en la cual tú juegas en varios tableros. ¿Cuáles son esos tableros que yo veo en los que se desarrolla la disputa entre, ya no solo gobierno y oposición, sino la disputa entre una mayoría de la población que demanda cambio político, eso es lo que dicen los estudios, 7 u 8 de cada 10 demandan cambio político, y el establishment que bloquea la posibilidad de la aceleración de una consulta que destrabaría la disputa? Bueno, esos 8 tableros, en mi opinión, son, primero, la opinión pública nacional; segundo, el territorio o el tablero de la movilización social; tercero, la opinión pública internacional; cuarto, los organismos multilaterales; quinto, presidencias y parlamentos de otros países; sexto, elecciones; séptimo, este es un tablero muy importante para mí, en donde deberíamos empujar desde varios sectores sociales y políticos, crear espacios de interlocución entre el chavismo y la oposición, crear espacios de interlocución. Claro, pero no es un diálogo formalizado entre gobierno y la dirección política de la oposición. Me parece que para empujar en la dirección de un diálogo que sea eficaz entre gobierno y oposición a la postre, hay que empezar a celebrar, a crear espacios de interlocución abajo, es decir, en diversos sectores sociales con el chavismo moderado, el chavismo descontento, el chavismo crítico. El chavismo de base. Es correcto, porque a la postre tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunas reglas de juego tan pronto se produzca el cambio. No es factible pensar en la idea de que si la oposición llega al poder, el chavismo va a desaparecer. El chavismo es una fuerza política instalada, eso hay que comprenderlo. Así a usted le guste o no le guste, es una fuerza política instalada. Estoy hablando de chavismo, no de gobierno. La distinción es deliberada. Entonces ese es un séptimo tablero que me parece que hay que empujar. ¿Qué cosas se pueden discutir en ese tablero? Por ejemplo, en esas conversaciones, ¿de qué cosas se pueden hablar? Si hay diferencias evidentes entre el chavismo y la oposición. Por ejemplo, se puede hablar sobre reglas de juego. Se puede hablar sobre la representación proporcional de las minorías, que es una cosa que está resintiendo incluso... ¿No obedece eso a los sectores que están planteando, se plantea en la Constitución, en la constituyente? Lo que pasa es que ahí el problema de fondo, Germán, es si tú, si tú operacionalizas las reglas de juego que está planteando el presidente Maduro, lo que vas a tener es una Asamblea Nacional, digamos, que tiene una constitución corporativa o semicorporativa, ¿sí? Por lo menos la mitad de ella, es lo que ha planteado el presidente, de 500 diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, 250, y la otra mitad habría que ver cuáles son las reglas de juego. Ya de entrada, semejantes reglas de juego para la competencia van a hacer que una mayoría quede subrepresentada y que una minoría sea sobrerepresentada. Mucho más allá, por cierto, de lo que ya el propio sistema electoral consagra. Entonces, semejantes reglas de juego, por supuesto, distorsionan la representación política en un órgano tan importante como ese, que tiene plenos poderes, es plenipotenciaria, y por otro lado no reflejan, digamos, la verdadera correlación de fuerzas en la actualidad. John, hacíamos una pregunta anterior en relación a la experiencia. Pues la constituyente del 99 se obedeció a un agotamiento de un modelo que ya se había extinguido prácticamente. Sí, sí. ¿Obedece esta situación hoy a esa misma circunstancia? En mi opinión no, Germán. Ya que estás hablando del chavismo. En mi opinión es una huida hacia adelante, para decirlo pedagógicamente. Es una huida hacia adelante. El gobierno está experimentando quizá el peor momento de toda su historia en 18 años.
especialmente en este trimestre, entre abril y junio, por razones económico-financieras, pero también porque el malestar ya no haya cómo ser canalizado a favor del gobierno. Es decir, el malestar está jugando claramente en contra del gobierno, está poniendo en riesgo su perdurabilidad, está poniendo en riesgo su capacidad para asignar decisiones, su gobernabilidad. Entonces pienso que no. Es más, es una gran ironía de la historia, lo comentaban estos días por el Twitter, que un proyecto que arranca, así usted haya estado de acuerdo o no con ese proyecto, un proyecto que arranca defendiendo públicamente la democracia participativa y protagónica, se niegue de forma sistemática durante año y medio a celebrar consultas con voto directo, universal y secreto. Es una gran paradoja, una gran contradicción. Es decir, ¿cómo puede ser leído hoy el proyecto chavista a la luz de lo que está haciendo el presidente Maduro con esta convocatoria? En verdad creo que está poniendo en riesgo el proyecto del presidente Chávez. Creo que lo está poniendo en riesgo. ¿Qué hacer? Bueno, en este momento, primero encuadrar la disputa con estos 8 tableros. Me faltó uno que es el del sector empresarial, pero lo despacho rápidamente. Pero de esos tableros, en mi opinión, Germán, el más importante en este momento es que nos sentemos a conversar. No estoy hablando, repito, de un diálogo entre gobierno y oposición. No lo veo factible, por cierto, en estos momentos. Para que un diálogo de esa naturaleza tenga viabilidad, ambos tienen que tener capacidad mutua de chantaje y de concesión. De chantaje en el buen sentido, de disuasión, de presión. Y yo no veo a la oposición con capacidad de disuasión respecto del gobierno. No le ha formulado todavía una amenaza real. En ese momento es que veo que el gobierno sí va a tener que sentarse a conversar. Entre tanto, desde diversos sectores sociales podemos presionar y celebrar conversaciones que permitan algunos acuerdos básicos sobre reglas de juego. Por ejemplo, aquí hay que plantearse en serio, Germán, la coexistencia política entre los sectores en el futuro. Hay que planteárselo en serio. En mi modesta opinión, no sé qué piensas tú, pero en mi modesta opinión, el gobierno desde el inicio planteó un juego suma cero, un conflicto existencial. Y el proyecto está formulado... ¿A qué nos llevaría esto en todo caso? Pues, a un enfrentamiento, ¿no? Bueno, tal y como están los acontecimientos, a una escalada del conflicto. Hacia allá estamos yendo. Y yo estoy sumamente preocupado por eso, pero digamos, genuinamente preocupado por eso porque, como lo decías tú mismo antes de que arrancara la entrevista, cuando estos procesos de violencia arrancan, no se sabe ni cómo se desarrollan ni cómo terminan. Y por lo regular la historia dice que, y especialmente en América Latina, el saldo es muy negativo. Experiencia Colombia, ¿no? ¿Cómo no? La experiencia Nicaragua, por ejemplo, Guatemala, El Salvador. Pero lo que sí es que siempre vamos a tener que sentarnos a dialogar. Claro, entonces tenemos que llegar a un consenso básico. Tenemos que garantizar modalidades y mecanismos para coexistir mutuamente en unas condiciones, vamos, de normalización política. ¿Y para ti esta Asamblea Nacional Constituyente contribuye verdaderamente a que consigamos la paz? En mi opinión, repito, tal y como están siendo planteadas las bases constitucionales, las bases comiciales de la consulta, no contribuye, más bien contribuye a recrudecer el conflicto, contribuye exactamente a lo contrario. ¿Es legítima y legal? En mi opinión, no es ni legal ni legítima. Ni legal ni legítima. ¿Y qué es legitimidad, Germán? Sí, rapidito. Así es. Rapidito, la creencia de que las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas. Estas son las instituciones que deseamos que existan en lo sucesivo. Con estas prácticas, no. Entonces, estas instituciones con estas bases comiciales pueden exigir obediencia. Que aún no han salido, ¿no? No las han Claro, pero mostrado, ya ¿no? se asoman cuáles son, por ejemplo, la forma de composición de la Asamblea Nacional, ya se asoma. ¿Y cuál debería ser lo idóneo para que aquí haya un... Bueno, es que en mi opinión la constituyente no es una materia que debamos estar debatiendo en este momento. Es decir, realmente lo que hace en Venezuela es redactar una nueva constitución. En mi opinión, no. En mi opinión, con la constitución que tenemos, con algunas enmiendas, basta. Por ejemplo, yo soy de los que pienso que esta constitución es buena para unas cosas y que amerita algunas correcciones. Por ejemplo, el hiperpresidencialismo consagrado en la constitución hay que corregirlo. Por ejemplo, hay que consagrar más claramente los pesos y contrapesos, sí, pero con esa constitución está bien. Danos una reflexión al país. Mire, lo mejor que yo puedo sugerir en este momento, en donde todos nos sentimos agobiados por la conflictividad, por la situación económica, es sentarnos a conversar con seriedad, especialmente con sectores de la oposición y del chavismo que estamos pensando en una coexistencia mutua en el futuro. Yo sé bien que el clima de opinión de hoy es de intolerancia,
hasta de cierto punto de irracionalidad en virtud de los fallecimientos de manifestantes, muchos de ellos muy jóvenes, por cierto. Sí. Yo también estoy muy irritado por esa razón. Pero si no entendemos que tenemos que sentarnos a conversar, y no estoy hablando de un diálogo, repito, entre gobierno y oposición, estoy hablando de un diálogo entre sectores de la oposición y el chavismo de base. Si no comprendemos la urgencia de esto, las cosas se pueden poner mucho peor. La disposición y la voluntad política por parte de nuestros líderes son los elementos fundamentales para dar inicio al entendimiento que necesita el país si nos proponemos alcanzar la paz y el sosiego que todos necesitamos. Debemos comprender que la paz comienza por el respeto que tenemos de nosotros mismos y por cómo tratamos a nuestros ciudadanos. La solución no es la intolerancia ni la descalificación del otro. Es imprescindible que impere el respeto de quienes pueden tener opiniones distintas sin que esto nos impida entendernos en aras de trabajar por el objetivo de sacar a Venezuela de la profunda crisis por la cual transita. Pero avanzaremos muy poco si nuestros políticos no se ubican a nivel que las circunstancias del país lo exigen. Hagamos el esfuerzo por alcanzar las metas que permitan hacer viva la proclama de nuestro libertador de ofrecer la mayor felicidad a nuestro pueblo. Ostentar el poder debe ser sinónimo de capacidad para dar respuesta a los compromisos contraídos con quienes en algún momento nos dieron la confianza y la responsabilidad de encauzar el país por la senda del progreso y la paz. Es el reto y compromiso para con nuestras generaciones por venir. Queremos expresar nuestra solidaridad a los periodistas y comunicadores sociales que han sido injustamente agredidos en estos recientes episodios de violencia en cumplimiento del sagrado deber de mantener informados a todos los ciudadanos. Hemos llegado al final de su... Vinculada con la protesta y su significación y su alcance. Esa pregunta sugería, bueno, la crisis se resuelve con la protesta, era más o menos, palabras menos la protesta, perdón, la pregunta. Yo pienso que no, es decir, la crisis necesita otros mecanismos de resolución. No es que la protesta no ayude, puede ayudar, sobre todo una protesta anclada en los valores y garantías que están en la Constitución, si una protesta pacífica, democrática contribuye. Pero a ver, tal y como yo veo esto, Germán, esto es como una simultánea de ajedrez, en la cual tú juegas en varios tableros. ¿Cuáles son esos tableros que yo veo en los que se desarrolla la disputa entre, ya no solo gobierno y oposición, sino la disputa entre una mayoría de la población que demanda cambio político, eso es lo que dicen los estudios, 7 u 8 de cada 10 demandan cambio político, y el establishment que bloquea la posibilidad de la celebración de una consulta que destrabaría la disputa? Bueno, esos 8 tableros, en mi opinión, son, primero, la opinión pública nacional; segundo, el territorio o el tablero de la movilización social; tercero, la opinión pública internacional; cuarto, los organismos multilaterales; quinto, presidencias y parlamentos de otros países; sexto, elecciones; séptimo, este es un tablero muy importante para mí, en donde deberíamos empujar desde varios sectores sociales y políticos, crear espacios de interlocución entre el chavismo y la oposición, crear espacios de interlocución. Claro, pero no es un diálogo formalizado entre gobierno y la dirección política de la oposición. Me parece que para empujar en la dirección de un diálogo que sea eficaz entre gobierno y oposición a la postre, hay que empezar a celebrar, a crear espacios de interlocución abajo, es decir, en diversos sectores sociales con el chavismo moderado, el chavismo descontento, el chavismo crítico. El chavismo de base. Es correcto, porque a la postre tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunas reglas de juego tan pronto se produzca el cambio. No es factible pensar en la idea de que si la oposición llega al poder, el chavismo va a desaparecer. El chavismo es una fuerza política instalada, eso hay que comprenderlo. Así a usted le guste o no le guste, es una fuerza política instalada. Estoy hablando de chavismo, no de gobierno. La distinción es deliberada. Entonces ese es un séptimo tablero que me parece que hay que empujar. ¿Qué cosas se pueden discutir en ese tablero? Por ejemplo, en esas conversaciones, ¿de qué cosas se pueden hablar? Si hay diferencias evidentes entre el chavismo y la oposición. Por ejemplo, se puede hablar sobre reglas de juego. Se puede hablar sobre la representación proporcional de las minorías, que es una cosa que está resintiendo incluso... ¿No obedece eso a los sectores que están planteando, se plantea en la Constitución, en la constituyente? Lo que pasa es que ahí el problema de fondo, Germán, es si tú, si tú operacionalizas las reglas de juego que está planteando el presidente Maduro,
lo que vas a tener es una Asamblea Nacional, digamos, que tiene una constitución corporativa o semicorporativa, ¿sí? Por lo menos la mitad de ella, es lo que ha planteado el presidente, de 500 diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, 250, y la otra mitad habría que ver cuáles son las reglas de juego. Ya de entrada, semejantes reglas de juego para la competencia van a hacer que una mayoría quede subrepresentada y que una minoría sea sobrerepresentada. Mucho más allá, por cierto, de lo que ya el propio sistema electoral consagra. Entonces, semejantes reglas de juego, por supuesto, distorsionan la representación política en un órgano tan importante como ese, que tiene plenos poderes, es plenipotenciaria, y por otro lado no reflejan, digamos, la verdadera correlación de fuerzas en la actualidad. John, hacíamos una pregunta anterior en relación a la experiencia. Pues la constituyente del 99 se obedeció a un agotamiento de un modelo que ya se había extinguido prácticamente. Sí, sí. ¿Obedece esta situación hoy a esa misma circunstancia? En mi opinión no, Germán. Ya que estás hablando del chavismo. En mi opinión para es mucho una tiempo. huida hacia adelante, para decirlo pedagógicamente. Es una huida hacia adelante. El gobierno está experimentando quizá el peor momento de toda su historia en 18 años, especialmente en este trimestre, entre abril y junio, por razones económico-financieras, pero también porque el malestar ya no haya cómo ser canalizado a favor del gobierno. Es decir, el malestar está jugando claramente en contra del gobierno, está poniendo en riesgo su perdurabilidad, está poniendo en riesgo su capacidad para asignar decisiones, su gobernabilidad. Entonces pienso que no. Es más, es una gran ironía de la historia, lo comentaban estos días por el Twitter, que un proyecto que arranca, así usted haya estado de acuerdo o no con ese proyecto, un proyecto que arranca defendiendo públicamente la democracia participativa y protagónica, se niegue de forma sistemática durante año y medio a celebrar consultas con voto directo, universal y secreto. Es una gran paradoja, una gran contradicción. Es decir, ¿cómo puede ser leído hoy el proyecto chavista a la luz de lo que está haciendo el presidente Maduro con esta convocatoria? En verdad creo que está poniendo en riesgo el proyecto del presidente Chávez. Creo que lo está poniendo en riesgo. ¿Qué hace? Bueno, en este momento, primero encuadrar la disputa con estos 8 tableros. Me faltó uno que es el del sector empresarial, pero lo despacho rápidamente. Pero de esos tableros, en mi opinión, Germán, el más importante en este momento es que nos sentemos a conversar. No estoy hablando, repito, de un diálogo entre gobierno y oposición. No lo veo factible, por cierto, en estos momentos. Para que un diálogo de esa naturaleza tenga viabilidad, ambos tienen que tener capacidad mutua de chantaje y de concesión. De chantaje en el buen sentido, de disuasión, de presión. Y yo no veo a la oposición con capacidad de disuasión respecto del gobierno. No le ha formulado todavía una amenaza real. En ese momento es que veo que el gobierno sí va a tener que sentarse a conversar. Entre tanto, desde diversos sectores sociales podemos presionar y celebrar, vamos, conversaciones que permitan algunos acuerdos básicos sobre reglas de juego. Por ejemplo, aquí hay que plantearse en serio, Germán, la coexistencia política entre los sectores en el futuro. Hay que planteárselo en serio. En mi modesta opinión, no sé qué piensas tú, pero en mi modesta opinión, el gobierno desde el inicio planteó un juego suma cero, un conflicto existencial. Y el proyecto está formulado... ¿A qué nos llevaría esto en todo caso? Pues, a un enfrentamiento, ¿no? Bueno, tal y como están los acontecimientos, a una escalada del conflicto. Hacia allá estamos yendo. Y yo estoy sumamente preocupado por eso, pero digamos, genuinamente preocupado por eso porque, como lo decías tú mismo antes de que arrancara la entrevista, cuando estos procesos de violencia arrancan, no se sabe ni cómo se desarrollan ni cómo terminan. Y por lo regular la historia dice que, y especialmente en América Latina, el saldo es muy negativo. Experiencia Colombia, ¿no? ¿Cómo no? La experiencia Nicaragua, por ejemplo, Salvador. Guatemala, El Salvador. Pero lo que sí es que siempre vamos a tener que sentarnos a dialogar. Claro, entonces tenemos que llegar a un consenso básico. Tenemos que garantizar modalidades y mecanismos para coexistir mutuamente en unas condiciones, vamos, de normalización política. ¿Y para ti esta Asamblea Nacional Constituyente contribuye verdaderamente a que consigamos la paz? En mi opinión, repito, tal y como están siendo planteadas las bases constitucionales, las bases comiciales de la consulta, no contribuye, más bien contribuye a recrudecer el conflicto, contribuye exactamente a lo contrario. ¿Es legítima y legal? En mi opinión, no es ni legal ni legítima. Ni legal ni legítima. ¿Y qué es legitimidad, Germán? Sí, rapidito. Así es.
rapidito, la creencia de que las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas. Estas son las instituciones que deseamos que existan en lo sucesivo, con estas prácticas no. Entonces, estas instituciones con estas bases comiciales pueden exigir obediencia. Que aún no en mi han opinión, salido, no las han Claro, pero ya mostrado, se asoman cuáles son, por ejemplo, la forma de composición de la Asamblea Nacional, ya se asoma. ¿Y cuál debería ser lo idóneo para que aquí haya un... Bueno, es que en mi opinión la constituyente no es una materia que debamos estar debatiendo en este momento. Es decir, realmente lo que hace en Venezuela es redactar una nueva constitución, en mi opinión no. En mi opinión, con la constitución que tenemos, con algunas enmiendas basta. Por ejemplo, yo soy de los que pienso que esta constitución es buena para unas cosas y que amerita algunas correcciones. Por ejemplo, el hiperpresidencialismo consagrado en la Constitución hay que corregirlo. Por ejemplo, hay que consagrar más claramente los pesos y contrapesos, sí, pero con esa Constitución está bien. Danos una reflexión al país. Mire, lo mejor que yo puedo sugerir en este momento, en donde todos nos sentimos agobiados por la conflictividad, por la situación económica, es sentarnos a conversar con seriedad, especialmente con sectores de la oposición y del chavismo que estamos pensando en una coexistencia mutua en el futuro. Yo sé bien que el clima de opinión de hoy es de intolerancia, hasta de cierto punto de irracionalidad en virtud de los fallecimientos de manifestantes, muchos de ellos muy jóvenes, por cierto. Sí. Yo también estoy muy irritado por esa razón. Pero si no entendemos que tenemos que sentarnos a conversar, y no estoy hablando de un diálogo, repito, entre gobierno y oposición, estoy hablando de un diálogo entre sectores de la oposición y el chavismo de base. Si no comprendemos la urgencia de esto, las cosas se pueden poner mucho peor. La disposición y la voluntad política por parte de nuestros líderes son los elementos fundamentales para dar inicio al entendimiento que necesita el país si nos proponemos alcanzar la paz y el sosiego que todos necesitamos. Debemos comprender que la paz comienza por el respeto que tenemos de nosotros mismos y por cómo tratamos a nuestros ciudadanos. La solución no es la intolerancia ni la descalificación del otro. Es imprescindible que impere el respeto de quienes pueden tener opiniones distintas sin que esto nos impida entendernos en aras de trabajar por el objetivo de sacar a Venezuela de la profunda crisis por la cual transita. Pero avanzaremos muy poco si nuestros políticos no se ubican a nivel que las circunstancias del país lo exigen. Hagamos el esfuerzo por alcanzar las metas que permitan hacer viva la proclama de nuestro libertador de ofrecer la mayor felicidad a nuestro pueblo. Ostentar el poder debe ser sinónimo de capacidad para dar respuesta a los compromisos contraídos con quienes en algún momento nos dieron la confianza y la responsabilidad de encauzar el país por la senda del progreso y la paz. Es el reto y compromiso para con nuestras generaciones por venir. Queremos expresar nuestra solidaridad a los periodistas y comunicadores sociales que han sido injustamente agredidos en estos recientes episodios de violencia en cumplimiento del sagrado deber de mantener informados a todos los ciudadanos. Hemos llegado al final de su